de examen neurológico de miembro inferior, que pues la tienen alta porque el primer grupo me dejaron sorprendidos. El primer grupo les faltó algo de taque y resonancia de hombro, pero el resto estuvieron excelentes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver anatomía de la pierna. Vuelvo a molestar con los compartimentos. Entonces, la pierna es el otro segmento, el que sigue allí en el estudio del miembro inferior. Digamos que podríamos haber seguido con la rodilla, pero pues para fines académicos de estudiantes de medicina, pues se puede volver o tornar un poco más compleja. Entonces, al final, en estos momentos no es tan necesaria y pues no todos se orientarán por la parte de ortopedia. Entonces, empezamos. Recuerden que hablamos esta mañana de compartimentos. Entonces, es importante, sobre todo en lo que es la parte de muslo, de pierna, son los sitios o las localizaciones donde hay más frecuencia de síndrome compartimental. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta. Bueno, antes de esto, podríamos orientarnos acá. Entonces, quisiera que observaran, bueno, bueno, que observaran acá, no sé si con ese puntero o con la flecha me ven mejor. Bueno, vamos a dejarlo con este. Entonces, cuando hay un corte transversal en la pierna, sobre todo en la parte del tercio superior, puedo observar los tres compartimentos. Entonces, quiero que observen muy bien. La tibia siempre va hacia medial, entonces quiere decir, esta es una tibia derecha, y la fíbula o el peroné va hacia lateral. Entonces, aquí va a estar la membrana interósea, ¿sí? Y entonces todos los músculos que están delante de la membrana interósea serían el compartimento anterior, ¿sí? Los músculos que están detrás de la membrana interósea corresponderían al compartimento posterior y los músculos que están hacia afuera del peroneo de la fíbula serían los músculos que están en el compartimento lateral. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, la pierna tiene un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Entonces me vuelvo aquí para iniciar. Extensión del pie, o más concreta, la primera clase, cómo se hacía dorsiflexión, cómo era planti y cómo era dorsiflexión. Sí, entonces, delante de la membrana interósea, como ustedes ven, entre la cara lateral de la tibia y el tabique intramuscular anterior, entonces encontramos cuatro músculos. El músculo tibial anterior, que está pegado prácticamente adosado ahí al borde de la tibia, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo y un músculo que es inconstante, que sería el tercer peroneo. Entonces, vamos a identificarlo aquí. Entonces, esto sería mi compartimento anterior, este mi compartimento posterior y este el compartimento lateral. El compartimento anterior tendría el músculo tibial anterior, ¿sí? El primero que localizan allí, tiene más representación en masa, ¿sí? El más superficial estaría el extensor largo de los dedos y en un fascículo del extensor largo de los dedos sale el tercer peroneo. Debajo del extensor largo de los dedos estaría el extensor largo del hallux o del primer dedo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir acá, compartimento anterior, cuatro músculos, tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del primer dedo o del hallux y el tercer peroneo como músculo inconstante. La arteria o la inervación y la vascularización del compartimento anterior va a estar dado, ¿sí?, por el nervio peroneo profundo. Entonces, si ustedes se acuerdan, viene el nervio ciático, nervio tibial, se divide en nervio tibial y se divide en nervio peroneo común. Y del nervio peroneo común sale el nervio peroneo profundo.
Entonces el nervio peroneo profundo se va por anterior y me va a inervar todo el compartimiento anterior. Y las arterias tibiales anteriores. Entonces, para que se recuerden ahí, entonces de la arteria poplitea, ¿sí? Va a venir la tibial anterior y tibial posterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la asociación clínica que ustedes deben tener, jóvenes? ¿Sí? Entonces, lesión del nervio peroneo profundo. ¿Sí? ¿Qué función se limitaría o qué función se dañaría? La extensión, ¿sí? O la dorsiflexión, que ustedes ya conocen, o sea, es prácticamente dejar el dedo en punta, ¿sí? Y entonces al perder esa extensión, el pie queda patológicamente como el llamado pie caído, ¿sí? Eso pasa así como con el nervio radial. Entonces se pierde el compartimento extensor o dorsiflexión y pues podemos dejar el pie patológico como pie caído o sin extensión o sin dorsiflexión. Bueno, empiezo a avanzar acá. Bueno, esto de pronto ya lo conocemos. Entonces, el compartimento anterior tiene un retináculo, así como ustedes veían el retináculo extensor y flexor en la parte de la muñeca, aquí también hay un retináculo de una zona superior en los extensores y una zona inferior en los extensores. Lo más importante es que la configuración tiene una forma de Y, ¿sí? Va hacia la zona del calcáneo, el tercer peroneo, contiene el tercer peroneo y el extensor largo, pero se los muestro mejor en un dibujo. Este sería el retináculo extensor superior y este sería el retináculo extensor inferior que tiene forma de Y. ¿Sí? Entonces, hacia este punto me contendría lo que es el tercer peroneo y el extensor propio de los dedos. Aquí podríamos ver esos cuatro músculos. ¿Sí? Entonces, el primero, el tibial anterior, ¿sí? Es corto, se queda en la base aquí del primer metatarsiano. El extensor largo del hallux, ¿sí? Llega a la falange distal del primer dedo. El extensor largo de los dedos, ¿sí? A las falanges distales de segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y del fascículo del extensor largo hacia la base del quinto metatarsiano estaría el tercer peroneo. ¿Sí? Ese sería mi compartimiento anterior. Tibial anterior, extensor largo del primer dedo, extensor largo de los dedos, tercer peroneo, que aquí. De hecho, aquí se ve más bonito, miren, extensor largo, perdón, tercer peroneo, extensor largo de los dedos, ¿sí? Tibial anterior, extensor largo del hallux, retináculo extensor superior, retináculo extensor inferior. ¿Sí? Entonces, el músculo tibial anterior es un músculo que va sobre la cara lateral de la tibia, es el más potente dorsiflexor e inversor. Hay que tener en cuenta que este compartimento también colabora con lo que es la inversión. Entonces, si ustedes se acuerdan, la inversión es llevar las plantas de los pies hacia la línea media, eso es hacer inversión. Y este compartimento, entonces, ustedes lo pueden tomar como extensor, dorsiflexor e inversor del pie. Entonces, sobre las inserciones, entonces ustedes lo pueden leer aquí, cóndilo lateral y medio superior de la tibia, membrana interósea, escala medial e inferior de la cuña medial y primer metatarsiano, y está inervado por el nervio peroneo profundo. Es más fácil verlo en el dibujo, ¿sí? Entonces, ustedes ven sobre la membrana interósea, el tercio superior de la cabeza del peroné y sobre la zona lateral de la tibia, llegando a la base del primer metatarsiano. Ese sería mi músculo tibial anterior. Recuerden que todo el compartimento anterior, entonces, tiene unos tips clave, que sería la parte de que es dorsiflexor, es extensor, que colabora con la inversión y está inervado por el nervio peroneo profundo y está irrigado por la arteria tibial anterior, para que lo tengamos en cuenta. Y así va a ser acá. El extensor largo de los dedos, sí, es un músculo. Bueno, aquí se me pasó. Ahora volvemos un poco. Entonces, el extensor largo de los dedos está en ese mismo plano superficial, pero está mucho más lateral. Si ustedes observan bien, él viene como un músculo,
forma una vaina tendinosa y saca 4 fascículos, con los 4 tendones, y cada tendón pues llega hacia la parte de las falanges, ¿sí? Ahí dice que, pues bueno, dice que cordones laterales a la falange media y cordón central a la falange media y cordones laterales a la falange distal. Simplemente los fascículos o los tendones de cada músculo irán hacia las falanges y terminan en la falange distal. Es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el resumen de las inserciones entonces sería cóndilo lateral de la tibia, 3/4 superiores de la zona medial del peroné y la membrana interósea, y a este lo sigue inervando el nervio peroneo profundo. Pero como les digo, es más fácil observarlo aquí. Miren, membrana interósea, tercio lateral de la tibia y el tercio superior del peroné, y llego hacia las falanges medias y distales de segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Este sería largo el primer dedo, que como ustedes vieron es un poco más profundo. Dicen que viene en un fascículo en medio de lo que es el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, ¿sí? Va a ir sobre toda esa parte central de la cara anterior del peroné y de la membrana interósea, y va a llegar hacia la falange distal del primer dedo o del hallux, ¿sí? Igualmente va a estar inervado por el nervio peroneo profundo. Finalmente, el tercer peroneo, entonces se considera un músculo inconstante, es una porción del extensor largo de los dedos porque nace de su vaina sinovial, o sea, de esa zona que ustedes encuentran allí. Entonces es inconstante. Ustedes ven que viene del tercio inferior de la cara anterior del peroné, la membrana interósea, y llega hacia la base del quinto metatarsiano. Entonces estaríamos hablando más o menos sobre este punto. Entonces, ese tercio medio cara anterior de la parte distal del peroné y a la base del quinto metatarsiano, o lo podemos tomar simplemente desde la membrana interósea del músculo extensor largo del quinto dedo, o el extensor largo de los dedos, ¿sí? Entonces, para hacer la síntesis, entonces el compartimento anterior está inervado por el nervio peroneo profundo, está irrigado por la arteria tibial anterior, es un compartimiento que es extensor, dorsiflexor, inversor, ¿sí? Si se lesiona el nervio peroneo profundo o los músculos de esta zona, pues se produce incapacidad para la dorsiflexión o extensión del pie, entonces queda llamado pie caído, ¿sí? Y recuerden que el nervio peroneo profundo es rama del nervio peroneo común, acompaña la arteria tibial anterior, ¿sí? Y recuerden que la arteria tibial anterior en el pie, pues ya se va a llamar arteria pedia, ¿sí? Entonces, si yo abro o separo el compartimento anterior, encontraría lo que es la arteria tibial anterior, sobre este punto, miren, llegando entre el tibial anterior y el extensor largo del primer dedo, y encontraría también ese nervio que sería el nervio peroneo profundo, ¿sí? Hacia acá me estaría mostrando nervio peroneo común, nervio peroneo profundo, ¿sí? Y hacia el lateral tendríamos el nervio peroneo superficial. Y hacia la parte anterior, bueno, esta es la parte medial, este sería el nervio safeno que hablábamos una vez, el sensitivo. Pero bueno, estaba pensando que hacia la parte posterior se podía ver el nervio tibial, pero no. Entonces, para recordar, entonces de la arteria poplitea, ¿sí?
como cruzando la membrana interósea, pues tendríamos la arteria tibial anterior. Cuando llega aquí a la zona del cuello del pie, pues ya se llama arteria dorsal del pie o arteria pedia, que es la que me da el arco dorsal del pie con las arterias digitales. ¿Sí? Entonces, me devuelvo un poco, ¿sí? Es importante que ustedes lo asocien. Sí, casi al comienzo, entonces compartimento anterior, músculo tibial anterior, músculo extensor largo de los dedos, músculo extensor largo del hallux o del primer dedo, ¿sí? Y más hacia abajo, en este mismo fascículo, el tercer peroneo, ¿sí? Irrigado por arteria tibial anterior, ¿sí? Drenaje venoso, venas tibiales anteriores, y está inervado por el nervio peroneo profundo. Esto en el corte transversal. ¿Sí? Si ya llego al cuello del pie, pues tendría el músculo, tendón del músculo tibial anterior que llegaría a la base del primer metatarsiano, el tendón del extensor largo del hallux que llegaría a su falange distal, más lateral el extensor largo de los dedos, sus fascículos llegan hacia la falange media y falange distal de segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, y el tercer peroneo que nacería en la vaina sinovial del extensor largo de los dedos y llegaría a la base del quinto metatarsiano. Entonces sería mi compartimento anterior, pues músculo tibial anterior, músculo extensor largo de los dedos, ¿sí? Extensor largo del primer dedo, nervio peroneo profundo, arteria tibial anterior, ¿sí? Y continuamos. Entonces, el compartimento lateral es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Está en toda la cara lateral de la pierna, por encima del peroné. Está rodeado de fascias, lo cual hace que haya tabiques intramusculares hacia la zona anterior y hacia la zona posterior y hacia la zona de la fascia, de comunicación con la fascia femoral. Entonces, solamente dos músculos que ustedes los pueden encontrar en los libros como peroneo lateral largo y como peroneo lateral corto, ¿sí? Como los músculos del compartimiento anterior hacían inversión, estos se van a oponer a la inversión del pie, o sea, hacen eversión del pie. Cuando hay un mecanismo de trauma para generar lo que es un esguince, lo que se compensa o se descompensa son los mecanismos de inversión, que sería, por ejemplo, una inversión forzada, sería cuando los músculos del pie hacen una extensión o una dorsiflexión forzada a mayor ángulo de lo que normalmente se debería ocurrir. Entonces, lo que compensa es el otro compartimento. Sería en este caso el compartimento lateral, o sea, los peroneos largos y los peroneos cortos. Quiere decir que la función de estos peroneos finalmente es hacer eversión del pie. Ellos ayudan a hacer eversión del pie. Entonces, mi compartimento lateral estaría en esta zona, muchachos, ¿sí? La inervación, ustedes vieron que si el lateral vendría el otro ramo del nervio peroneo común, que sería el nervio peroneo superficial. Entonces, el músculo que está más profundo sería el músculo peroneo corto y el músculo más superficial, el peroneo largo, viéndolo en el corte transversal. La irrigación, entonces, la irrigación sí es más difusa o es más rica, ¿sí? Dependiendo de donde se vea, porque si ustedes observan, en la parte más superior podría tener ramas de la arteria tibial anterior, pero haciendo un descenso podría tener ramas de las arterias peroneas. Entonces pueden encontrar esas dos situaciones. Entonces el peroneo largo es el músculo que es más largo, ¿sí? En recorrido, por eso tiene su nombre, y es el más superficial. Recuerden que va más arriba del otro, ¿sí? Nace más proximal, bueno, ayuda a lo que es enderezar la pierna sobre el pie, o sea, mantener el eje, pero recuerden que su función como compartimento es manejar la eversión, ¿sí? Y bueno, comparten las vainas de los peroneos, pasa por debajo de la tróquea del calcáneo, ¿sí? Y llega hacia el cuboides. Entonces, este es como su recorrido, pero pues ahora que veamos el dibujo, pues es más fácil describirlo. Y aquí tendríamos sus inserciones. Entonces iría de la cabeza y los 2/3 superiores del peroné, de la base del peroné,
perdón, del peroné a la base del primer metatarsiano y la cuña medial. Sí, está inervada por el nervio peroneo superficial. Entonces, recuerden que puede estar irrigada por arterias peroneas y arterias tibiales anteriores. Entonces, para hacerlo más sencillo, miren que estaríamos en el tercio superior y en el cuello del peroné, estaríamos sobre la superficie eh, de lo que es la cara lateral del peroné, alcanza a pasar por debajo de la tróclea de la tibia con el astrágalo, ¿sí? Y llega a la base del quinto metatarsiano y se cruza hacia la cuña, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a observar en la parte lateral del pie es simplemente el tendón cuando llega hacia aquí, hacia la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Y entonces se ve corto. Entonces, esto pasa como el músculo bíceps. Entonces, esto que se va a ver corto realmente es el músculo peroneo largo, ¿sí? Entonces, el más corto es realmente el largo. Vamos a verlo más adelante. El peroneo corto, pues es más profundo, está debajo del largo, ¿sí? Su tendón es un poco más ancho, está más adherido hacia las fascias de la profundidad del peroné, ¿sí? Esos dos músculos van a pasar por detrás de los maleolos y de los retináculos. Entonces ya les muestro cómo sería la clave para encontrarlos. Entonces, los dos tercios inferiores del peroné sería su origen e iría a la cara dorsal del tubérculo lateral del quinto metatarsiano. También recuerden que está inervado por el nervio peroneo superficial. Entonces, si ustedes observan acá, el músculo peroneo corto, entonces ya no va a venir desde esta superficie más alta como el peroneo largo, sino que va a venir sobre el tercio medio de lo que es el peroné. Bien, ya no va a pasar por la tróclea, sino que llega a la base del quinto metatarsiano. Pero entonces se ve un poco más largo, ¿sí? Que el músculo peroneo lateral largo, ¿sí? Entonces, el compartimento lateral, para no ahondar en conclusiones o la síntesis, entonces está inervado por el nervio peroneo superficial, que es rama del nervio peroneo común. La irrigación, entonces, dependiendo del nivel, uno puede decir que está por la arteria tibial anterior o por las peroneales, ¿sí? Y entonces, estas serían las claves, ¿sí? Miren que ustedes pueden observar que el músculo peroneo corto se ve llegando a la base del quinto metatarsiano. O sea, aquí se ve más largo, pero viene más profundo. El músculo peroneo largo es más superficial, ¿sí? Y su tendón pasa más alejado del maleolo, ¿sí? Y llega aquí sobre la parte de la tróclea, ¿sí? Entonces, aparentemente se ve más corto, ¿sí? Pero entonces él por detrás se cruza y llega a la cuña medial, ¿sí? Entonces, realmente es el más largo y viene desde una superficie mucho más larga, desde el cuello y los dos tercios superiores del peroné. Entonces, ese sería mi compartimiento lateral y sería con una función de eversión. Entonces, sobre la inervación, entonces, nervio peroneo común, ustedes ven, hacia el compartimento anterior sería nervio peroneo profundo, ¿sí? Y hacia lateral sería el nervio peroneo superficial. Entonces, él da sus ramas para el peroneo largo y el peroneo corto, ¿sí? Ese compartimento, el más sencillo. Entonces, vuelvo a repetir, compartimento anterior tiene el músculo tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux, tiene el tercer peroneo como músculo inconstante, es un compartimento que es extensor, ¿sí? Que es dorsiflexor, que es inversor, y es un compartimento que está inervado por el nervio peroneo profundo y la arteria tibial anterior, ¿sí? Ese sería mi compartimento anterior. El compartimento lateral estaría dado por dos músculos nomás, el músculo peroneo largo, ¿sí? Que es más superficial y se ve más corto, o sea, el que se ve más corto es el peroneo largo, y debajo de él, más profundo de él, naciendo en una porción más inferior del peroné, vamos a tener al músculo peroneo
corto, ¿sí? Que realmente se va a tener una posición más larga porque llega a la base del quinto metatarsiano. Entonces, cuando uno los ve ahí en el cuello del pie, pues el que parece más largo realmente es el peroneo corto y el que parece más corto es el peroneo largo, que finalmente se tiene que cruzar hasta llegar a insertarse en la cuña medial, ¿sí? Recuerden que ese compartimento está inervado por el nervio peroneo superficial, ¿sí? Y está irrigado en la porción superior por la arteria tibial anterior y la porción inferior por las arterias peroneas. La función de ese compartimento básicamente sería la eversión, ¿sí? O compensar la inversión del compartimento anterior. Para terminar esta primera parte, tendríamos lo que es el compartimento posterior. Entonces, el compartimento posterior es el compartimento más representativo. También en algunos libros ustedes lo van a encontrar como la región sural, ¿sí? Y bueno, los músculos tienen planos superficiales y profundos, están divididos por tabiques, ¿sí? Me interesa que asocien esto. Entonces, los gastronemios, como ustedes veían alguna vez, también se llaman gemelos. Y junto con el sóleo me forman el llamado tríceps sural. Los dos gastronemios, gastronemio medial, gastronemio lateral con el sóleo, me forman el llamado tríceps sural. Hay algunos autores que también han osado llamar el cuádriceps sural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto los gastronemios como el sóleo y el plantar se van a insertar en el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo que ustedes conocen. Lo que pasa es que los que hacen función de músculo realmente serían los gastronemios, el sóleo, y el plantar largo normalmente es un músculo que también es inconstante y muchas veces se toma como un órgano receptor nociceptivo de dolor y de extensión. Entonces, cuando se está haciendo una sobrecarga en el movimiento de la rodilla o del pie, ¿sí? Entonces él simplemente genera un movimiento opuesto, un movimiento antagonista. El músculo popliteo tiene un asterisco acá porque es un músculo que realmente pertenece a la rodilla. Lo vamos a ver, es un músculo que está en la parte más profunda y al final está haciendo función sobre la rodilla. ¿Qué nos queda? El flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo, que aquí la clave está en que ustedes asocien todo invertido. Entonces el flexor largo de los dedos va a venir por el lado del primer dedo. ¿Qué quiere decir eso? O sea que el flexor largo de los dedos va a venir por medial, ¿sí? Y el flexor largo del primer dedo va a venir por el lado de los dedos, o sea, por lateral, sino que al final se cruzan para llegar a su destino. Finalmente, en la zona más profunda tendríamos el tibial posterior. Entonces, este sería mi compartimento posterior. Esto que estamos viendo es la parte más superficial. Entonces, esto sería el gastronemio lateral, el gastronemio medial, ¿sí? Observen que entre el peroneo común y el peroneo superficial se dan dos ramas, ¿sí? Que se llaman surales. Entonces, esas ramas surales, hay una sural medial, una sural lateral, que al final me forman el nervio que va por esta zona, que sería el nervio sural, ¿sí? Entonces, el músculo tríceps sural lo conforma la cabeza o el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral y debajo de él el sóleo, ¿sí? Llegando a un tendón común que sería el tendón calcáneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo verían este corte? Los dos más superficiales serían los gastronemios. Esta zona sería la zona de el sóleo, ¿sí? El más profundo, el tibial posterior, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles me quedarían? Me quedaría la zona que va hacia este punto, que sería el flexor de los dedos, y hacia aquí el flexor del primer dedo. Entonces van invertidos, porque en algún momento en el recorrido del pie van a cruzarse. Bueno, aquí vuelvo, digamos que para hacerlo más fácil, ustedes asocien que los gastronemios ayudan a lo que es los movimientos de apoyo para ponerse en bipedestación o movimientos de salto. Entonces, esos gastronemios ayudan en esa función. O lo pueden tomar como la plantiflexión. Pueden encontrarlo ahí. O flexión del pie. Vamos a verlo más adelante.
Entonces, para localizarlos mejor y para que ustedes no se confundan, entonces, cóndilos, ¿sí? Del fémur van a venir sus inserciones y sobre las caras popliteas y llegan hacia el tendón calcáneo, los gastronemios. Están inervados el compartimento posterior por el nervio tibial. Entonces, lo que ustedes observan acá, desde los cóndilos femorales, ¿sí? Hacen un vientre común y finalmente llegan al tendón calcáneo, ¿sí? Las inserciones pues van abarcando estas zonas, ¿sí? Finalmente se insertan en los cóndilos, pero también se abrazan hacia la tibia del peroné. El músculo sóleo es el que hace la configuración del llamado tríceps sural. Entonces, aquí podemos observar la verdadera función, flexión plantar o la plantiflexión. Sí, sí, compartimento anterior hacía dorsiflexión, compartimento posterior hará plantiflexión. ¿Sí? Y bueno, tener en cuenta que el tríceps pues, no afecta sobre los movimientos de la rodilla. ¿Sí? Y bueno, colabora con los movimientos de la bipedestación y al caminar. Entonces, el sóleo va a venir sobre la cara posterior de la cabeza del peroné, sobre el cuarto de la cara posterior de la cabeza del peroné más específicamente, y sobre el borde medial de la tibia. Igualmente está inervado por el nervio tibial. El músculo plantar, entonces es un músculo pequeño, con vientre corto, no se toma como un músculo, ¿sí? Sino que es un apoyo a lo que son los gastronemios y es realmente un órgano propioceptivo, ¿sí? Y aparte de eso lo han utilizado para hacer injertos tendinosos, o sea, a veces requieren, hay lesiones sobre la mano y entonces se cortan los tendones y entonces lo que podemos hacer es durante la cirugía coger el plantar largo, cortarlo y utilizar todo su tendón para hacer injertos tendinosos. Sí, entonces sus orígenes estarían en el extremo inferior de la línea supracondilia del fémur, llegaría a una inserción sobre los ligamentos poplito, oblicuo y arqueado, y finalmente iría también al tendón de Aquiles, razón por la cual lo llaman también configuración del músculo cuádriceps sural, pero realmente eso no existe. Pues aquí observaríamos al sóleo, miren, el tercio, cara posterior, tercio superior de la cabeza del peroné, y tercio medio superior de la o borde medial de la tibia, ¿sí? Vamos a tener las inserciones del sóleo y hacia el tendón calcáneo. Lo mismo el músculo plantar, entonces la zona lateral o cresta supracondilia del fémur y los ligamentos popliteo oblicuo o arqueado en esta zona y llegaríamos por un tendón pequeño hacia el llamado tendón de Aquiles o tendón calcáneo. Entonces, me devuelvo un poco de los gastronemios, los primeros que encuentran ahí. Entonces, recuerden cóndilos, tendón de Aquiles, sóleo. Entonces, iríamos de la zona del peroné y de la tibia hacia el tendón de Aquiles y el músculo plantar, que está supracondilia lateral del fémur, hacia el tendón de Aquiles o tendón calcáneo. El músculo popliteo, pues se los muestro, es este. Entonces, si ustedes observan, es un músculo que finalmente está en toda la zona profunda de la rodilla. Ustedes acá pueden ver los ligamentos meniscofemorales, ligamento cruzado posterior más atrás, los ligamentos popliteos, ¿sí? Ligamentos colaterales en esta zona. Entonces, es un músculo que es triangular y viene desde la zona del cóndilo lateral hacia inserciones del tercio superior de la tibia. Entonces, se considera que es un músculo de la rodilla, es un flexor de la rodilla. También, pues, es sinergista de la rotación lateral del fémur, pero esa rotación realmente es muy leve, 5 grados. Y bueno, sus inserciones cóndilo lateral del fémur, la zona meniscolateral de la tibia, y pues también está inervada por el nervio tibial. ¿Sí? Nos quedarían 3 músculos ya para finalizar. Entonces recuerden el flexor largo del primer dedo. Entonces me gustaría que vieran primero el dibujo. Bueno, aquí está mostrando el popliteo, muy bonito. Y aquí el flexor largo
del dedo gordo del hallux. Entonces, cuando yo hago el corte o veo en el corte transversal, entonces observen de dónde viene. Viene del peroné, o sea, va a venir del lateral, va a venir de donde vienen pues los otros dedos. Entonces, en un corte, cuando yo vea, pues, hacia la zona lateral sería el músculo flexor largo del primer dedo, solo que en el cuello del pie, pues él cruza el tendón y entonces de esta zona lateral finalmente el tendón llega a la base, perdón, a la base no, a la falange distal para hacer la flexión de ese primer dedo o hallux. ¿Sí? Y me gustaría que vieran de una vez el flexor largo de los dedos. Entonces, hacia acá el flexor largo de los dedos vendría lo que sería la posición del hallux. Sí, pero ustedes ven que finalmente, y viene de la tibia, inserción de la tibia, pero ven finalmente que sobre la tróclea, él se va a cruzar y entonces va a invertir los movimientos. Entonces, es un error común que ustedes asocien que este que viene por la parte lateral, pues es el flexor de los dedos, y este que viene por la parte medial, pues es el flexor del primer dedo. Entonces, recordar que están invertidos, flexor largo del primer dedo, pues está invertido hacia esta zona, ¿sí? Y finalmente en el cuello del pie se dirige a su destino, y bueno. Entonces, sobre el flexor largo del primer dedo, tengan en cuenta que actúa sobre la flexión de las puntillas del pie, o sea, cuando uno va a hacer la primera posición para hacer bipedestación, entonces hace ese primer impulso. Entonces, las inserciones van a ir de los 2/3 inferiores del peroné y la parte inferior de la membrana interósea hacia la base de la falange distal del primer dedo. Entonces, en eso no hay que complicarse, ¿sí? Simplemente tengan en cuenta, como lo muestra aquí, entonces, tercio inferior del peroné y llegamos a la falange distal del primer dedo. Inervación, entonces nervio tibial, irrigación, arteria tibial posterior, que no había dicho la irrigación de este compartimento. Entonces, la irrigación de este compartimento sería la arteria tibial posterior. Flexor de lo largo de los dedos, entonces, viene en la posición de la tibia, si se divide en 4 tendones ahí en el cuello del pie, ¿sí? Y podemos resumir que la parte media de la cara posterior de la tibia, ¿sí? En todo su área, va a llegar a un tendón sobre bases anchas que llega a las falanges distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿sí? Entonces, cara posterior desde el tercio medio e inferior de la tibia y llega a las falanges distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Músculo flexor largo de los dedos. Finalmente, el músculo tibial posterior es el músculo más profundo de ese compartimento, ¿sí? Hay que hacer distintas resecciones, disecciones para poder llegar a su porción ya como tal, o separaciones, ¿sí? Entonces se necesita también invertir el pie, hacer un grado de resistencia, una ligera flexión, bueno. Entonces, tener en cuenta que él viene originado sobre la membrana interósea, cara posterior de la tibia del peroné, y bueno, va a llegar hacia unas inserciones sobre la cuña del cuboides y finalmente hacia las bases de los metatarsianos segundo a cuarto, ¿sí? Entonces, en un dibujo es más fácil. Entonces, como ustedes lo pueden ver, en la zona del tercio superior, tanto de la fíbula y de la tibia, membrana interósea, finalmente llegamos hacia la base del segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, ¿sí? Es el músculo más profundo en, en su inserción. Entonces, para que tengan en cuenta, muchachos, entonces, si yo observo aquí la cara superficial, me vuelvo aquí un poco. Entonces, en la cara superficial tendría los gastronemios, ¿sí? Que son los que son marcados ahí en la parte de los deportistas. Debajo de los gastronemios tendría el sóleo y podría tener el plantar largo, ¿sí? Y ese sería mi plano superficial. En el plano profundo, bien profundo de la rodilla, encontraría el músculo popliteo, ¿sí? Y en el plano profundo ya de lo que es la pierna, encontraría 3 músculos,
Entonces, si yo hago un corte en la zona posterior, entonces encontraría que el más lateral sería el músculo flexor largo del dedo gordo. ¿Sí? Encontraría que el más medial sería el músculo flexor largo de los dedos, estarían invertidos. Y en medio de ellos estaría el tibial posterior. O sea, estaríamos viendo aquí el flexor largo del hallux y el flexor largo de los dedos. O sea, estaríamos viendo un plano profundo ahí, tres músculos como tal. Entonces, para hacer la síntesis, el compartimento posterior está configurado, ¿sí?, con los siguientes músculos en el plano superficial, entonces los gastronemios, debajo de los gastronemios el sóleo, ahí vendría el plantar largo, y un plano profundo que tendría como músculo definido más profundo el tibial posterior, hacia lateral el flexor largo del hallux, hacia medial el flexor largo de los dedos. Y bueno, este compartimento sería plantiflexor o flexor del pie, estaría inervado por el nervio tibial, que recuerden que es rama del nervio ciático. Y bueno, ¿para qué me serviría eso? Entonces, para hacer plantiflexión. Entonces, recuerden, miren, ustedes ven la zona del nervio tibial da al nervio sural medial, ¿sí? Y el nervio peroneo da la otra rama para formar el nervio sural. Era lo que les mostraba ahí antes. Entonces, hacia lateral, el flexor largo del hallux, flexor del hallux, ¿sí? Hacia profundo estaría el tibial posterior y hacia acá estaría el flexor largo de los dedos, ¿sí? Compartimento posterior, entonces tendría nervio tibial y arteria tibial posterior, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, es un poco engorroso la parte de los compartimentos de la pierna, pero pues es más bien de lógica. Miren, entonces nervio ciático, aquí tendríamos los peroneos, aquí estaría el peroneo común y cuando se voltea pues daría el peroneo superficial, el peroneo profundo, pero el que continúa aquí con el nervio ciático sería el nervio tibial, todo el compartimento posterior, y ese nervio tibial termina en lo que es el nervio plantar lateral, ¿sí? Y el nervio plantar medial. Y todo esto sería el nervio plantar medial que me inerva los flexores de los dedos, el flexor corto del dedo gordo para los lumbricales y el flexor, perdón, el nervio plantar lateral estaría inervando el resto de músculos de la planta del pie. El nervio sural, miren, del nervio peroneo común sale el sural lateral, del nervio tibial sale el sural medial para formarme el nervio sural. Estaría en esa porción. Entonces, el compartimento posterior tendría la arteria tibial posterior, que es rama de la poplitea, ¿sí? Bueno, esto al final son las orientaciones y las regiones a donde llega, pues llega al maléolo, pues tendrá ramas maleolares, calcáneas, ¿sí? Hacia la planta del pie tendrá ramas plantar medial y plantar lateral, que serían como las más importantes. Entonces, en este punto estaría dándome las plantares. Plantar lateral, plantar medial, ¿sí? Entonces, para que lo recuerden, arteria femoral superficial, pasamos el hiato del tercer aductor, tendríamos arteria poplitea, ¿sí? Y bueno, de la arteria poplitea, entonces tibial anterior hacia adelante y tibial posterior aquí seguimos. La tibial posterior me va a dar la rama plantar lateral y la arteria plantar medial. Y pues la arteria tibial anterior, recuerden que da la arteria pedia o arteria dorsal del pie. Entonces, para terminar allí, entonces tengan en cuenta que el compartimiento anterior, la lesión del nervio es la lesión del nervio peroneo profundo y es el llamado pie caído. ¿Sí? La lesión del compartimento lateral es la lesión del nervio peroneo superficial y hay limitación para la versión del pie. Y la lesión del compartimento posterior, la lesión del nervio tibial, y pues se presenta limitación o dificultad para la plantiflexión. Lo mismo que ocurriría si hay ruptura del tendón de Aquiles, que es algo común. Por ejemplo, ustedes ahorita que, digamos, saliéramos del confinamiento, de la cuarentena, hiciéramos un partido de fútbol, entonces, sobre todo las personas que antes jugaban, entonces van a jugar,
de un momento a otro, abruptamente, pueden presentar ruptura del tendón de Aquiles. O en personas de mayor edad, eh, bueno, ni tanto mayor de edad, puede ser de 30 a 40 años, es muy frecuente la ruptura del tendón de Aquiles en el baño. Entonces, cuando uno sale del baño se resbala, entonces cuando viene ese desbalance se rompe muy fácilmente el tendón de Aquiles y entonces presenta una dificultad en la plantiflexión. Entonces, esa sería la primera parte, muchachos.